En el más puro y estricto de los sentidos, no es lo mismo estar decepcionado que desilusionado. En el primer caso, yo me decepciono cuando hubo cierta certeza o algo que yo creí cierto y posteriormente se rompe. Por ejemplo, mi hijo me dice que va a llegar a tiempo a la hora de la comida y finalmente no llega. En el caso de la desilusión, los expertos indican que el asunto es que la expectativa que le pone en marcha se basa en la fantasía. En mi apreciación resulta muy difícil poder tender una completa diferenciación en la práctica, donde comúnmente establecemos expectativas con base en una combinación de algo que vemos en el exterior y sueños, deseos que alimentamos en el interior. Y de hecho, en nuestro lenguaje cotidiano hablamos todo el tiempo de una y otra como la misma cosa. Para efecto de lo que pretendemos en arqueología emocional, lo que nos interesa es poderte ayudar a resolver esas situaciones donde hay una emoción que duele y otra emoción que duele por expectativas que se establecen, que no se vuelven realidad. Y por tal razón hemos decidido, para efectos de nuestro podcast, emplear la palabra de desilusión y de decepción como un sinónimo, poniendo énfasis en realidad en lo que podemos hacer para solucionar esto que nos ocurre y en cómo puede ser que una desilusión o una decepción nos lleve a una desvalorización. Habiendo explicado esto, estoy lista para pedirle al equipo que nos ayuda para que puedan conectar esta introducción con la conversación que sostuvimos esta semana con Sergio Cuellar para ayudarte a resolver esas decepciones, esas desilusiones, que a veces no solo nos hacen sentir muy mal, sino que nos hacen sentir como que nunca podremos lograr lo que anhelamos. Que el contenido sea para ti, para tu corazón y para tu futuro de máxima utilidad. ¿Quién no ha pasado por una decepción, por una desilusión? Em, lo que pasa es que algunos pasamos no por una, no por dos, sino por varias. ¿A qué se debe que en algunos momentos determinados parece que la decepción se vuelve un patrón? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer para resolver esto? Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que conectes con nosotros. Agradecemos el que así decidas hacerlo hoy. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y estoy sumamente feliz de saberme acompañada por Sergio Cuellar, quien representa el punto de vista del público con las preguntas que normalmente tienen quienes quizás no sean expertos en temas psicológicos o emocionales, pero experiencia vaya que tienen después de diversas vivencias. Sergio Cuellar, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo a todos, un saludo para ti, Maru, y bueno, donde quiera que nos escuchen, creo que ese es un tema que no hay ser humano que se haya escapado de haberlo vivido. Seguro que nadie es inmune y sabes, como muchas veces producimos estos podcasts, pues nos basamos en las historias que se presentan en consulta y la verdad es que de manera reciente he recibido varios casos que podrían rotularse como dentro del territorio de la decepción y de la desilusión. Y por este motivo, pues hoy queremos abordar el tema y Sergio y yo hemos decidido, nos hemos puesto de acuerdo en hacerlo de la siguiente forma. Sergio nos contará una historia referente que estoy segura que además muchísimas personas pues, la van a recordar con facilidad porque muchos quisimos mucho esa etapa y esa historia. Luego tendremos una conversación, Sergio y yo, acerca de qué es la decepción, es igual o no que la desvalorización. ¿Qué tipos de decepción hay? ¿Qué es lo que hacemos usualmente cuando nos desilusionamos? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cómo se le hace a frente a esto? Y decía ya de arranque, ¿qué alternativas, qué estrategias te podemos proponer, qué soluciones y recursos pueden estar
al alcance de tu mano cuando se trata de hacer frente a una decepción o resolver un patrón en el que parece que solo voy de desilusión en desilusión. Sergio, pues arranquemos porque hoy tenemos muchísimas cosas interesantes para la audiencia, comenzando por la historia que nos vas a platicar. ¿De qué se trata? Bueno, pues básicamente corre el año de 1978 y sale en las pantallas del cine una historia que yo creo que nos marcó a todos. ¿Por qué? Porque a medida que ha transcurrido las décadas, ha sido puesta en escena en los teatros como un musical consagrado, ¿no? Y nos referimos a Vaselina, en aquel momento protagonizado por John Travolta y por Olivia Newton-John. Es un musical que cuenta una historia, pues de amor, es una historia romántica, ¿no? Básicamente de, pues no tan adolescentes, pero sí de jóvenes, que están en la preparatoria, eh, en un marco temporal más o menos alrededor de la guerra de Vietnam, sí, donde pues el nombre trae a colación lo que se usaba de moda, ¿no? Los peinados con vaselina para los hombres y muy, muy alborotados para las mujeres, ¿no? Digamos finales de los 50, principios de los 60, por eso el nombre. Y bueno, la historia se centra en Danny y Sandy. Sandy es una muchacha, una postadolescente australiana que viene de visita a los Estados Unidos con sus padres y durante el verano conoce a Danny, ¿no? Y se enamoran. Entonces pasan, en los Estados Unidos es muy, muy común esto de los amores de verano, ¿no? Son historias románticas que duran todo el verano cuando están de vacaciones. Y bueno, ¿cuál será la sorpresa de que termine el verano? Y pues ellos piensan que no se van a volver a ver, pero los padres de Sandy en ese momento deciden quedarse en los Estados Unidos. Entonces se reencuentran en la escuela y aquí viene la primera decepción y desilusión de Sandy, porque cuando se reencuentra con Danny, resulta que él ni siquiera la reconoce, ¿no? Es decir, finge no conocerla, se aparta de ella, es decir, golpe tras golpe al pobre corazón de Sandy. A la sazón, pues hay grupos sociales y culturales, como en toda sociedad. Sí, Dani pertenece a un grupo de los famosísimos, pues son como rufianes, ¿no? Estas personas, pues todopoderosas de la preparatoria, ¿no? Que son, chavos agresivos, chavos que, andan haciendo travesuras y bueno, que le ponen sal y pimienta a la historia, ¿no? Entonces, Sandy se une a otro grupo de las muchachas populares que son porristas y todo esto es liderado por Frenchy, ¿no? Entonces, en el baile de bienvenida, que es también muy, muy común en las sociedades norteamericanas en la preparatoria, pues Danny baila con otra muchacha y esto le rompe el corazón, también a Sandy, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que pues es una tras otra de desaires que van minando el corazón de esta pobre mujer que está sufriendo y que muere de amor por este hombre. Y pues así transcurren el semestre escolar, ¿no? Ya nos imaginaremos la serie de cosas que pasan, ¿no? A la sazón, Frenchy, que es la líder pues de este grupo de muchachas populares, se inscribe en unos cursos de belleza, ¿no? Donde pues no da una, ¿no? De Y también acuerdo. ella realmente se desilusiona de sí misma y pues total, es una rotura de corazones a lo largo de toda la historia, que es superada hasta el final cuando pues poco a poco se empiezan a integrar estos dos grupos y finalmente pues su amor culmina y se realiza al final de la historia cuando Dani logra vencer estos miedos al que dirán, a los sentimientos y a sentirse un ser vulnerable que está enamorado de Sandy, ¿no? Y al final pues en realidad es una historia de amor donde terminan juntos, pero que pues nos deja una moraleja que pues acto seguido vas a explotar, Maru, porque esto es un reflejo de lo que ocurre cuando pues nos desolucionamos o nos golpeamos por una decepción. Sin duda, y sabes que además me parece relevante de la historia que nos eliges hoy contar, pues que a veces pensamos que esas son cosas que ocurren allá en la etapa de la preparatoria nacional, ¿no? Donde estaban estos muchachos, o de la época donde éramos todavía no adultos, pero sí, como dices bien, adolescentes mayores. Y sin embargo, en algunas ocasiones en nuestra vida adulta, queriéndolo sin querer,
de manera consciente o inconsciente, regresamos a algunos comportamientos de los que no estamos tan claros. Así que me parece que nos ayuda muchísimo y nos va a ayudar durante nuestra charla para ilustrar algunas cosas que nos ocurren. No, por supuesto, creo que en ese momento, a medida que vamos creciendo, cuando somos niños, somos completamente transparentes, ¿no? Y es como la cebolla, somos vulnerables, somos transparentes y somos auténticos. Y a medida que vamos creciendo, se le van poniendo capas a esa cebolla, a esa autenticidad, a ese, digamos, transparencia de nuestro corazón. Y creemos que con estas capas nos vamos volviendo menos vulnerables. El corazón sigue sintiendo, ¿no? Y aún a la edad madura, si una persona siente como cuando era niño, ¿no? Sin embargo, pues no lo refleja. Y esto nos lleva a la conclusión de todos somos vulnerables a sufrir una desilusión. Vaya que es bueno el arranque con el que mencionas la autenticidad, porque también me parece que será algo de lo que estemos hablando y cómo en ocasiones es por miedo, como escondemos lo que realmente queremos y sin embargo, como justo llamamos a lo que más tememos. ¿Te parece si empezamos entonces con nuestra agenda para el día? Por supuesto que sí, Maru, y pues esto nos lleva a la primera pregunta, si nos puedes ayudar a definir qué son las decepciones. Bueno, a ver, las decepciones sin duda son emociones que se encuentran en la escala dolorosa, ¿no? Porque hay emociones que se sienten muy bien en el cuerpo, pero hay algunas otras que generan dolor y se establecen o se presentan cuando de alguna manera yo finco una expectativa respecto a una persona y cómo se debe comportar, por ejemplo, con respecto a mí o en general, o con respecto a una situación y cómo es que se debe desenvolver. Y sin embargo, independiente a mis expectativas, puede ocurrir que las cosas simplemente no ocurren o no ocurren como yo lo esperaba, con tres características que me parece conveniente que pudiéramos subrayar. En toda decepción, hoy estaremos hablando de estas decepciones como sinónimo de desilusiones, hay una sorpresa, pero como decimos a veces, la sorpresa no es grata. En México decimos la sorpresa no es padre. La sorpresa tiene una connotación de negativo, una tonalidad negativa, normalmente de pena o de tristeza, porque normalmente pienso, tercera característica, que aquí perdí la posibilidad de ser feliz. Entonces, decimos que hay sorpresa, hay dolor, una pena, y una aparente pérdida de ser feliz o de satisfacer un deseo, una necesidad como yo lo estaba esperando. Maravilloso, Maru. Ahora, ¿podrías ayudarnos a definir, una vez que ya dijimos qué son las decepciones, qué tipos de decepciones existen? Claro, y es bien importante que hagamos la distinción porque supongo que a la luz de Vaselina, pues inmediatamente todos pensemos en las desilusiones amorosas, que desde luego es un primer tipo, ¿no? Yo de alguna manera aquí lo que ocurre es que en mi expectativa es como si yo creara una proyección a futuro en la que me veo al lado de otro que decía se comporta con respecto a mí de cierta manera o con respecto a los otros. Pero no es el único tipo de decepción. Me encuentro con frecuencia con decepciones familiares en consulta y creo que esta merece una mención especial porque la familia nuevamente tendrá proyecciones en relación a la forma de comportarse y a los objetivos que deben perseguir sus miembros. Por ejemplo, en relación a una profesión, a una carrera. ¿Qué me dices en relación a la pareja que elijan los miembros de la familia para casarse? Y todas las expectativas que se sientan alrededor de esto. Por ejemplo, comencemos por el asunto de la religión, que sea de nuestra misma religión, ¿no?
Expectativas que desde luego trascienden a otros aspectos que son muy importantes, por ejemplo, cómo se deben comportar los hijos. Y no me refiero necesariamente a esas pautas de educación que están desde luego bajo la responsabilidad de los padres, sino a esas sorpresas que de pronto da la vida y que nadie calculó. Por ejemplo, que un hijo adolescente, en lugar de estar efervescente por la vida, se encuentra en depresión. O un joven que no alcanza a terminar aquello que se le indica, que da brotes de hiperactividad, o aquel joven en la casa o chica que de repente empieza con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Por ejemplo, tomar cosas de otros. Y digo que esto es importantísimo en el sentido de que en muchas ocasiones los padres imaginan que el problema se limita a un asunto de voluntad, es decir, mi hijo no quiere levantarse de la cama. ¿Cómo puede ser que por más que hablo con él no se disciplina? ¿Cuántas veces más tendremos que decirle que no nos conteste de esa manera? Y bueno, desde luego que hay aspectos totalmente ligados a mi operación consciente y a mi voluntad. Pero nada mejor que recordar hoy, Sergio, algo que es posible que algunas personas en cuanto lo escuchen digan, no puedo creerlo. Hay debates en el mundo psicológico en relación a qué porcentaje de nuestras decisiones y comportamientos en un día son no conscientes. Pero la discusión está en un rango muy claro, donde mínimo, Sergio Auditorio, 90% de lo que hacemos en un día, ¿qué crees, Sergio? No es consciente. Entonces, cuando yo insisto en que alguien haga algo, mi expectativa no se cumple y vuelvo a lanzarme al intento y vuelvo a lanzarme, ya van 30 veces y esto se empieza a volver un caos. Con frecuencia, los padres piensan que el hijo no quiere, pero puede ser que por algún motivo no consciente el hijo no pueda. Entonces, este es un capítulo importantísimo en términos de decepciones. Por supuesto, también tenemos las decepciones profesionales, como esa de la que nos hablas con el ejemplo de Vaselina y Frenchy, que piensa que va a ser feliz, establece la expectativa en la escuela de belleza y resulta que todo sale mal, ¿no? La importancia de reconocer cuando establecimos o fincamos expectativas no realistas y cuando en realidad hay sueños de corazón que pase lo que pase tenemos que perseguir. Tendríamos otro tipo de decepciones, por supuesto, las profesionales, ¿no es cierto, Sergio? La promoción que nunca llegó, o por ejemplo, el lanzamiento que fracasó, el nuevo producto para el que se tenían grandes expectativas y de plano no despegó, o el emprendimiento que se trazó con todo cuidado y no dio el resultado esperado. Y así podríamos seguir por otros tenores, ¿no? Las decepciones en el mundo de lo comercial y ahora con la publicidad que se hace, por ejemplo, sobre Internet. No sé si te ha pasado, Sergio, que ves anuncios, parece fabuloso, fascinante y decides comprarlo y a la hora que llega a tu casa es bastante distinto de lo que esperabas. O no se te ve como el modelo que viste, no, eso es tan común. Bueno, o sea, desde la muñeca de porcelana que según tú era así y cuando llega ni siquiera la nariz, ¿no? La tiene de plástico o de estambre. O como dices, la ropa que se veía espectacular y cuando llega pues no es de la calidad que el retrato mostraba. Y supongo que a todos nos ha pasado un poco de esto y el hecho de reír nos puede ayudar también a abrir conciencia del número de veces en que planteamos estas expectativas porque sí, pues no tenemos suficiente experiencia. Correcto. Bueno, pues ya nos diste un marco un poquito más amplio de los tipos de decepciones y desilusiones que existen, ¿no? Entonces podemos concluir que cuando hablamos de decepciones, hablamos de esas ideas ideales que construimos como castillos en el aire.
Fíjate que me parece que esa es una pregunta muy válida e interesante porque solemos creer que nuestra decepción ocurre cuando levanté un castillazo en el aire. Y no digo que no pueda ocurrir, pero me parece que las decepciones que vivimos con más intensidad no son esas, sino las que establecemos cuando el castillo, claro que lo levantamos, pero con base en algunos cimientos que sí que son ciertos. Y para, digamos, ejemplificarlo, quiero hablar de dos casos muy recientes, porque me parece que esto nos puede ayudar a entender el tema. Este es el caso de la pareja de enamorados, ¿no, Sergio? Donde ella lo invita a una fiesta, ¿sabes? Típica fiesta familiar, donde va a venir la tía, la abuela, es algo importantísimo, y él dice, claro que te acompaño. ¿Me acompañas? Claro que te acompaño. Viene el día de la fiesta y en eso la mamá de los hijos que él tiene, él es divorciado, le habla y le dice, oye, ¿qué crees? Tengo con temperatura uno de los niños, ¿no? Y entonces él dice, no te preocupes, mira, solo voy, veo que esté bien y te alcanzo en la fiesta. Y ahora sí que deja a la novia vestida y alborotada, porque pues el hijo se pone mal, se complica la situación, lo que quieras, y después de la tensión al hombre le duele la cabeza, es verdad, pues así yo no me puedo presentar en una fiesta, si lo que más quiero es descansar, no quiero oír música, y no va. Y me suena gracioso y digo que de lejos podemos reír quizá, pero la verdad es que estas cosas nos pasan con frecuencia, ¿no es cierto, Sergio? Cuando estamos insistiendo muchas veces en que algo sea distinto, cuando varias veces yo ya he vivido eso. Y quizás el segundo ejemplo ayude todavía más para poner de relieve lo más importante que quisiéramos hoy explicar a quienes conectan por alguna razón particular con el tema de decepciones. Y me explico. Imaginemos el caso de una señora y de su marido, ya mucho más grandes que estos jóvenes, donde ella le pregunta a él qué quiere de cenar. Él le agradece la atención y le dice, bueno, ya sabes que el gluten creo que me está haciendo mal y quiero un sándwich de cenar, si se puede con ese pan sin gluten, ¿no? Magnífica atención. Y digo que los cimientos no se establecen necesariamente al aire, entonces yo espero que venga con la atención el sándwich anhelado y a la hora que sube el marido con la cena, resulta que justo viene con un sándwich preparado con pan que tiene gluten. Y entonces la pregunta es ¿cómo? O sea, ¿lo está haciendo adrede? ¿O qué pasó? Y puede ser, y digo que esto es importantísimo ponerlo de relieve con el arranque del podcast, que alguno de ellos, a veces los dos, estén atravesando, por ejemplo, por una etapa, Sergio, en la que las cosas se olvidan. Y fíjate qué interesante el fenómeno porque parecería afincado en cosas pequeñas, pero me encuentro con frecuencia con casos donde las personas se sienten realmente mal porque esto no deja de ocurrir. Es decir, que no deja de pasar en aquel, por ejemplo, al que se le olvidan las cosas, que se le olviden, como no deja de pasar en aquel que ve que se le olvidan, que se enfurezca. Y siento que esto nos puede ayudar entonces para establecer, como subrayar y poner en negritas, ¿no? La importancia que tiene contemplar cuando algo se está repitiendo, que hay algo más allá de lo que yo sé, de lo que conozco o entiendo, que aquí está sucediendo. Recuerdo muy bien, ¿sabes? El caso de una familia que me visitó con problemas de esto a lo que se llama el síndrome de hiperactividad y déficit de atención en casa, en el que el padre reconocía sinceramente que le estaba costando mucho trabajo comprender que había algo más allá que un comportamiento consciente. Y me decía, si mi hijo o mi hija se hubiera presentado de nacimiento, por ejemplo, con una capacidad distinta como lo que ocurre con casos de síndrome de Down,
yo me hubiese hecho a la idea que las cosas iban a requerir una adaptación de mi parte y un tratamiento ad hoc. Sin embargo, cuando ocurre que la persona aparentemente está entera y empieza a mostrar estos comportamientos que para nada se parecen a lo que yo me esperaba o deseo, entonces puede costar mucho trabajo y decía, no solo comprender lo que está pasando, porque muchas veces no tenemos conocimiento de esto, sino aceptar que lo que está aquí ocurriendo en realidad es algo que excede la capacidad de control de la persona con la que puedo hablar una y otra vez, y no importa cuántas veces hable, voy en la 31, en la 32, esto sigue sucediendo. Bien, Maru, ya que nos diste esta definición, este contexto, un poquito más de carnita, ¿nos puedes explicar por qué nos pasa esto? Claro, bueno, a ver, seguro lo primero, ¿no? Sabemos que las expectativas que se levantan están despegadas de la realidad. Puede ser que esto ocurra porque yo no tengo suficiente información aún del otro. No sé todavía quién es, porque no lo he acabado de conocer, y me imagino que es alguien que no es, por ejemplo. Algunos dicen muchas veces que claro que se ven cosas, pero que yo no las quiero ver. Y sabes, al respecto, me gustaría abrir un paréntesis muy importante, porque lo que muchos no sabemos es que hay mecanismos de la mente no consciente que son los que van a impedir que veamos todo. Y yo no sé, Sergio, si, digamos, el auditorio lo recuerde, pero ¿qué te parece si lo volvemos a explicar? ¿Cómo es que la mente no consciente tiene un rol? Y su rol es confirmar que todo lo que nosotros creemos es cierto. Fíjate qué importante y lo vuelvo a repetir porque me parece esencial tenerlo en cuenta. Nuestra mente no consciente nos va a ayudar a confirmar que lo que nosotros creemos es cierto. Y esto es parte de los mecanismos que ya hoy en la segunda parte del podcast explicaremos, que de alguna forma nos ayuda a comprender por qué es que a veces, más allá de que no quise ver, me concentré en lo que de alguna manera confirmaba lo que yo quería ver. Asimismo, bueno, pues puede haber casos, como ya explicaba, donde en verdad yo necesite información que no tengo, pero en relación al comportamiento de otro. Y me refiero a trastornos del comportamiento de aquel que parece entero, que no tiene ningún problema, pero que si repite, reincide en un comportamiento que es extraño y que no importa cuánto hable, no me hace caso. Es posible que haya algo más serio que yo deba contemplar. Desde luego, en muchos casos, sobre todo en las decepciones amorosas, nos encontramos con personas pues, que han pasado una y una y otra y otra y otra y otra vez por lo mismo. Entonces ya hay una sobre, digamos, reactividad o una sobreemocionalidad. Y normalmente fíjate que hay como un combo de percepciones en las que normalmente empiezo culpando al exterior. Es decir, cuando, por ejemplo, tú o yo nos arrepentimos de algo, pues es obvio que asumimos responsabilidad en lo ocurrido. Pero normalmente en las decepciones, como empieza la historia, al menos la que nosotros nos estamos contando, es que el otro falló, que el otro o las circunstancias nos defraudan, no son lo que esperábamos. Y bueno, finalmente hay algo que me parece muy importante a considerar. ¿Cómo es que desilusión tras desilusión se forja una impotencia que muchas veces hace que dejemos de considerar lo esencial? Porque si algo o alguien continuamente está fallando, si algo o alguien no considera o alcanza a contemplar todo lo que yo valgo, es un hecho que ese no es mi lugar. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más que debamos saber? Mira, yo creo que en lo esencial hay
como una diferenciación importante que podemos hacer. A nivel racional, a nivel consciente, es obvio que aquí yo posiblemente, si me estoy desilusionando continuamente, estoy manteniéndome sin reconocer quién es la persona que tengo enfrente, quién es la persona que ha decidido hasta este momento ser y sobre todo qué es lo que no puede hacer. ¿No? Decía que a veces pues voy por un intento número 31, 40, 50 y alguien me dice es que es así desde toda la vida, desde que lo conozco. Y todavía lo extraño parecería, ¿no es cierto, Sergio? Que insistimos en que la 51, la 52 o la 1030 sea diferente. A manera no consciente, por lo tanto, me gustaría complementar esto explicando que bien sea en quien sufre la desilusión, ¿no? Yo, por ejemplo, me decepciona algo de alguien o aquel que me defrauda, en ambos casos, puede haber y suele haber situaciones del pasado que yo viví de manera traumática que están repercutiendo tanto en el comportamiento, déjame decirle así, del defraudador, como en la reacción del que se siente decepcionado. Ok. Ahora bien, en este marco que nos acabas de dar, en este contexto muy grande, yo creo que el público, el auditorio, se puede preguntar, ¿y qué hacemos ante la decepción? Sí. Sí, y ¿por qué no damos respuesta, te parece, a esta inquietud de dos maneras? ¿Qué hacemos ante la decepción normalmente? ¿Y qué otra cosa distinta a lo natural podríamos hacer? No sé si te ha pasado esto, Sergio, pero hay muchas personas que ante la decepción operan en negación y enojo. No puede ser, no lo puedo creer, no, no, no. Y es una decepción, negación que me puede llevar a otra desilusión. En otras ocasiones, más que negar la situación, lo que hacemos es salir corriendo. Yo quiero huir, sabes que ya no quiero ni ver, mejor ahí le dejo. Y no sé si esto te suene, ¿no? A esas estrategias que muchas veces nosotros tenemos. O desde luego hay quien intenta, negando las cosas, forzar, tratar de ver qué ha hecho y buscando otros mecanismos, aún en el contexto de la poca información que quizás se tiene respecto a eso que está ocurriendo. Algunos le preguntan al tarot, otros le preguntan a los amigos, ¿cómo le hago? ¿Estarás de acuerdo? Y la verdad que se nos van olvidando en el camino dos cosas muy importantes, que no solo digo que nos podrían ahorrar dinero, sino que también posiblemente nos podrían ahorrar tiempo, tiempo de sufrimiento. La primera de ellas, abrir los ojos para verificar en efecto quién está haciendo en este momento el otro, y no solo abrir los ojos para ver bien, ¿no? Sino como decía el lobo feroz, ¿te acuerdas? Abrir bien la boca, pero no para comerte a Caperucita, sino me refiero para poder expresar tu verdad, y esto es importantísimo, validar, validar, que no esperar que el otro cambie ante ello. Yo expreso mi verdad y digo que busco validar si diciéndolo, si hablándolo, el otro puede adaptarse y dejar de hacer eso que me lastima. Pero es que muchas veces el hecho de hablar no provoca el resultado deseado y esto significa que hay algo más que contemplar. Antes que atribuir el problema que está ocurriendo a una propia incapacidad de hacer al otro transformar su conducta. Muy bien. Al principio de este podcast, tú mencionaste dos conceptos, ¿no? Dos conceptos, desvalorización y decepción. Sí. ¿Es lo mismo? Qué bueno que lo preguntas. Mira, en sentido técnico, por lo pronto, desde la perspectiva de la descodificación, que es en la que nosotros nos anclamos normalmente como nuestro punto de partida para hacer un trabajo de arqueología emocional.
Una desvalorización, hombre, desde luego es una emoción, es una sensación, pero me parece que conviene explicar que es una consecuencia en mi apreciación de varias decepciones, ¿no? O sea, no solo es una, porque cuando voy por una me desilusiono, seguro te pasa a ti esto. Cuando uno insiste en algo, pues dices, bueno, ok, no salió, va la que sigue y va la que sigue. Y sin embargo, después de varios intentos, en algún momento, yo en efecto no solo me decepciono en grande, sino que puedo brincar a un combo de tres cosas que se suelen presentar juntas, Sergio. La decepción que hace creer que yo haga lo que haga, nunca voy a poder cambiar esta situación, es decir, impotencia y la decepción o la impotencia normalmente son compañeras de la desvalorización. ¿Qué significa la desvalorización? Me siento mal. Me siento mal conmigo mismo, desde luego esto duele. ¿Te acuerdas que decíamos que si la decepción duele, la impotencia quizás duela más y la desvalorización 300 veces más? Y lo digo en un sentido figurado, pero me refiero a que en ocasiones yo llego a una correcta conclusión en términos de esto no se da, muy bien, esto no se está dando, pero una incorrecta conclusión en relación a la razón por la que esto está pasando así. Y cuando yo me desvalorizo, lo puedo hacer por tres causas multiplicadas por dos. Me explico. Hay algo que me hace sentir mal porque yo siento que aquí pude haber hecho más o pude haber hecho algo que no hice. Yo me siento mal porque siento que dije cosas que no fueron suficientes para lograr lo que quería. Y por otro lado, puedo sentirme mal conmigo mismo, según quién, según yo, mi valor o mi valía están en duda porque pienso que pensé cosas de más, por ejemplo. O lo contrario, y allí viene el por dos, que no pensé correctamente, que no se me ocurrió pensar algo a tiempo, que desde luego me quedé sin decir cosas que debía haber dicho, o sea, no me equivoqué al hablar, sino lo contrario, me equivoqué al no haber expresado, por ejemplo, mis sentimientos, o que dejé de hacer cosas, ¿no? El famoso asunto de pecado de omisión, que me hacen sentir que definitivamente hay algo mal en mí. ¿Y cómo no va a ser así si posiblemente me ocurre esto, pero me sigue ocurriendo y no hay nada que parezca que cambie las cosas, no importa el número de intentos o cambios que yo haga en el intento? Ok. Ahora, desde tu punto de vista y el punto de vista de la biodecodificación, ¿cuál sería la conclusión a la que llegamos y las preguntas que no solemos hacernos en estas situaciones? Bueno, la conclusión típica después de una desilusión tras otra es algo mal tengo. O sea, aquí hay algo malo en mí, el problema tengo que ser yo, en lugar de contemplar que posiblemente no es que seas tú o no es que sea yo, sino que a ambos hay algo que nos une en esta situación y que de diferente forma cada uno tenemos que enfrentar. Es decir, quien me decepciona y el que se desilusiona tienen algo que obtener en términos de lo vivido para su crecimiento interior. Pero normalmente no hacemos eso. Decía que nos enojamos, nos lastimamos, salimos corriendo, pero sobre todo lo que me parece más importante subrayar es que muchas veces no revisamos como si fuese con cámara lenta por qué pasó esto. ¿Y por qué sería esencial que pudiéramos revisarlo? Para hacernos justo esas preguntas de las que hablas tú, que muchas veces no hacemos. Primera pregunta, ¿es cierto o no es cierto esto? Porque a veces creo que el otro, por ejemplo, me engaña, o a veces creo que el otro no quiere hacer algo porque me quiere lastimar, cuando la verdad es que ni lo hace intencionalmente, ni es cierto, ¿no? Muchas veces yo digo que me engañan, pero la verdad es que no había ningún acuerdo construido. En ocasiones también es cierto que esto, Sergio, nos puede ocurrir. No solemos revisar lo que nosotros hacemos
antes, durante y después de esa trama que decía que podríamos ir pasando en cámara lenta, porque nos desilusionamos en tanto los primeros que nos engañamos somos nosotros mismos. Hay personas que me dicen, la verdad salí con él pues porque me dio pena. Dije, no seas mala, o me dio ternura. Le quise ayudar, pero claramente desde un arranque esto no estaba a la altura de las expectativas, llámale preliminares, ¿no? Es frecuente que en áreas en las que yo no tengo experiencia caiga en decepciones, en desilusiones. Y hay una pregunta que muchas veces no nos hacemos. ¿Y sabes por qué no nos la hacemos, Sergio? Porque le dedicamos más tiempo a llorar y a lastimarnos y a repetir una y otra vez la escena que nos lastimó y como a quejarnos con aquel que nos lastimó, que a ganar ese tiempo para decir, a ver, basta. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Hay personas que tienen una capacidad de resiliencia impresionante que inmediatamente se levantan y dicen, a ver, ¿qué puedo hacer distinto? ¿O qué hacen los que sí tienen éxito en esto en lo que todavía yo por algún motivo no lo alcanzo? Importante, Sergio, en términos de estas preguntas, pues que no dejemos pasar mucho tiempo como para comenzar a reflexionar en lo que yo, que no el otro, puedo hacer distinto. Porque hay repercusiones, ¿no? De estas decepciones, desilusiones y desvalorizaciones. Tenemos varios podcasts en los que hablamos de esto, pero en caso que quienes contactan con esta producción no lo supieran, las desvalorizaciones, por ejemplo, en el actuar, lo que hice o lo que no pude hacer, se suelen reflejar después de mucho tiempo, Sergio, en el sistema musculoesquelético, ¿no? Las desvalorizaciones en términos del hablar, del que hablábamos, pues suelen tener repercusiones, por ejemplo, en esas faringitis o laringitis, en los que hay un conflicto de expresión y en el caso de que haya un conflicto de expresión con la autoridad, podría ser que se manifieste como una laringitis. Entonces, hay consecuencias de esto. Me dirás, oye, y en el caso de pensar, pues cuando me desvalorizo porque no alcanzo a pensar lo suficiente, según yo, para resolver esto, pues, se pueden convertir en migrañas o problemas de dolores de cabeza. Entonces, hay algunas repercusiones en el orden de lo físico, pero pues también hay algunas otras repercusiones en términos de una vida plena y de satisfacción cuando no nos hacemos esas preguntas y en su lugar nos continuamos lastimando o latigando porque aquello que anhelábamos no lo pudimos conseguir. Ok, muy bien. ¿Existe algún tipo de pensamiento patrón que marque a la gente en este sentido y que nos marque a todos, o sea, de acuerdo a las situaciones que vamos viviendo? Bueno, a ver, seguro que sí, Sergio, en términos del desconocimiento de que puede haber algún patrón no consciente en eso que estoy viendo. Y sin entenderlo, estoy buscando forzar a alguien a comportarse como, según yo, según mis papás, según me dijeron en la escuela o según se comporta la gente normal, debería de hacer. Ese me parece que es el patrón más importante, que desconozco que puede haber reacciones más allá de la voluntad, que si se vuelven a presentar y se vuelven a presentar, yo no las voy a cambiar, aunque me empecine en que no me muevo hasta que el otro sea diferente. Eso es lo primero. Desde luego que al mismo tiempo, Sergio, hay forma de validar, digamos, hasta dónde me estoy anclando en una forma muy particular de ver las cosas. Y fíjate que hay una herramienta que a mí me abrió los ojos y la verdad la recomiendo muchísimo y es tremendamente sencilla de aplicarse. Se llama Lo que sé y lo que no sé. Así de complicada es esta tecnología emocional. ¿A qué me refiero con ello? Si tú te das la oportunidad cuando sufres una decepción, una desilusión, de tomar un papel y escribir lo que sé, por ejemplo, en relación a esta persona, a esta escuela donde me negaron la admisión o a este familiar que no se comporta como yo quisiera, lo que sé y lo que no sé. Estoy segura, Sergio, que más de uno se van a dar cuenta que en una gran cantidad de ocasiones lo que más me lastima
no es la decepción en sí, sino cosas que no sé y que estoy asumiendo que son ciertas. Entonces, lo que no sé es importantísimo y, sabes, al arranque del podcast hablábamos de cómo la mente no consciente está programada para confirmarnos que lo que nosotros creemos es cierto. Razón por la cual hay una herramienta sobre la que me encantaría dedicar unos minutos para explicarle a las personas cómo es que opera este proceso, que bajo programación neurolingüística se ha construido de manera muy precisa bajo el nombre de modelos mentales. ¿Te parece que hagamos esto? Claro que sí. Mira, vamos a poner un ejemplo basado en el libro de Mona Yo. Te acordarás que lo lanzamos en diciembre, continuamos con la promoción activa, pero justo aquí se habla en un capítulo muy particular de algo a lo que aquí se le llama percepción selectiva. No veo todo lo que hay afuera, pero esto tiene una razón y es importantísimo poderlo comprender a fin de no lastimarnos y a fin de no sentirnos mal con nosotros mismos, en adición a lo mal que nos hizo sentir esa decepción. Voy a leer un poco, Sergio, y ponemos el ejemplo, ¿te parece? Claro. Bueno, estoy en el segundo libro de Mona Yo, Cuando encuentro pero no es lo que quiero. El contexto es los alumnos de esta historia, quienes están cursando la maestría del amor consciente en pareja, ya van en su novena prueba, Sergio, ya acabaron su novena aplicación práctica y no han conseguido encontrar el amor en pareja. Y entonces lo que ocurre cuando ellos llegan al pie de la pirámide o el templo de las inscripciones en Palenque es que se encuentran decepcionados porque creen que no lo van a conseguir nunca, ya están en la novena y nada. Y tienen una conferencia magistral muy interesante en la que el profesor Poncho les dice, una de las lecciones más importantes que debe comprender quien en forma consciente quiere encontrar el amor en pareja es que no percibimos el mundo como es, sino como somos. ¿Qué significa esto? Que a través de tus ojos y de los ojos de tus necesidades y deseos, filtrarás todo lo que acontece a tu alrededor. A fin de ayudarte a lograr lo que tú quieres, tu mente se va a concentrar solo en lo que puede responder a lo que anhelas. Aun si solo hubiera evidencia escueta, eso activará en ti una percepción selectiva. ¿Qué significa esta percepción selectiva? Que por más raro que parezca, así dice el libro, no verás toda la realidad, sino solo una parte de ella. A cada instante estarás quedándote con los hechos, pero solo los que coincidan con el objetivo de tu búsqueda, a veces distorsionando el resto y en algunas otras ocasiones recurriendo a diversas generalizaciones. ¿Cómo ves esto, Sergio? ¿Crees que se entiende? Creo que sí, creo que si partimos de que la percepción selectiva, de acuerdo pues, a cualquier definición, es que tú seleccionas lo que quieres ver y lo que se identifica con tus preferencias, pues si quieres ver el mundo negro, lo vas a ver negro, ¿no? Sin duda, el problema es que en estas decepciones que se construyen con base en expectativas, en ocasiones es verdad, es cierto que pues sí lo vi, pero no me fijé en eso y sin embargo esto ocurre casi sin que me dé cuenta. Y déjame tomar el ejemplo que se desarrolla en el libro, que me parece que puede hacer a más de uno no solo reír, sino caer en cuenta de algo que posiblemente solo bajo esta perspectiva podamos ver. A mí me pasó, así que lo quiero compartir con otros, ¿no? Fíjate lo que dice así. Dice, supongamos que yo busco una changa capuchina a quien amar y que por alguna circunstancia he pedido al cielo que tenga los pies azules. Ya sabes que el príncipe azul, ¿no? Bueno, en este ejemplo,
los pies son los que son azules. Y puedo poner el color azul que yo quiera, celeste, digamos índigo, el que yo quiera. Dice, de pronto, un buen día, me encuentro con esto. Y el profesor Poncho entonces les muestra como una figura que tiene calcetines azules. Y entonces les explica y les dice, mi vista está fija en lo que parecen ser dos pies azules. ¿Y qué pienso? Estoy de suerte. Sigo a la changa capuchina que podría convertirse en la changa de mi vida. Me doy cuenta que camina a prisa. ¿Y qué creen que concluyo? Eh, pues además de parecerse a lo que busco en lo físico, esta changa capuchina es veloz. Así que si está así de rápida, más vale que me ponga listo, porque esto va que vuela para llevarme al altar. ¿Te das cuenta cómo empezamos a estructurar conclusiones? Nos vemos en el altar, establecemos esas expectativas cuando lo único que hemos visto son dos calcetines azules que quizás, digo quizás, se parecieran a lo que yo estoy buscando. Dice así, la consecuencia de este pensamiento es entusiasmo total, me súper emociono, me movilizo y cada tarde cuando pasa por mi ventana la changa capuchina de mis sueños, la sigo hasta que toma el autobús. Cuando después de muchas tardes, poemas y noches pensando en ella, me decido a hablar para declararle mi amor, ya que estoy listo, peinado, perfumado y con todos los poemas que escribí, resulta que me encuentro con esto y entonces les muestro un objeto que estaba arriba de los calcetines azules. En el libro, en el cuento, todos se mueren de la risa al conocer a la changa capuchina de sus sueños, porque es como una marioneta que tiene un gancho del cual cuelgan los calcetines azules. Y claro, esta parte de la historia dice así, pongan mucha atención en lo que persiguen, porque su vista puede crear ilusiones falsas. Pongan atención para que no se aferren a un gancho sin averiguar lo que hay detrás de la fachada. Esto les explicará por qué nosotros consideramos que en materias de relaciones en pareja no hay un karma imposible de extinguir, sino simplemente investigaciones pendientes por concluir. ¿Qué te parece este modelo, Sergio, de las distorsiones, las eliminaciones, las generalizaciones a la luz de la changa capuchina de los pies azules? No, completamente, digamos, ilustrativo, ¿no? Porque cuántos de nosotros en cualquier momento nos dan tantita cuerda y cuando te das cuenta tú ya traes el motor revolucionado, y dirían las abuelitas, no hagas el queso sin tener todavía la leche, ¿no? Es un claro ejemplo. Bueno, a ver, evidentemente me gusta lo que estás diciendo en el sentido de que desde una perspectiva humana creo que es muy difícil aspirar a que no nos entusiasmemos cuando vemos señales de algo que podría satisfacer un anhelo, sobre todo cuando lo enfocamos a las decepciones amorosas. O muy difícil que, por ejemplo, un padre de familia no brinque en entusiasmo cuando por fin una tarde el hijo ordenó el cuarto que tanto le había pedido. Sin embargo, importante el hecho de conocer este modelo en el que dada una realidad, yo elimino, distorsiono, generalizo y con eso genero pensamientos y emociones que me lanzan a la acción. ¿Por qué? Porque es un hecho, Sergio y auditorio, como dice este modelo, que en base de aquello que yo quiero es posible que elimine información valiosa y el hecho de que la elimine o distorsione lo que veo puede generar una decepción mayor. Ya el solo hecho de conocer estos modelos, Sergio, hace que la próxima vez no te lances igual, así como a ciegas, o que puedas rectificar cuando empieces a sentir una decepción, si no será que lo que te decepciona son las expectativas que estableciste, más que lo que una persona puede o no puede hacer por ti. Ok, regresamos al tema de las decepciones, Maru. Por ¿Qué sucede supuesto. cuando las decepciones se transforman en un patrón? Es decir, a cada rato me decepcionan, ¿no?
¿Por qué una y otra vez nos encontramos con esto mismo y cuál es la forma de resolverlo? Fíjate que creo que una de las partes claves en el podcast de hoy, la pregunta que haces, porque parece que siempre me pasa y me pasa y no lo puedo dejar de detener, pero en realidad esta repetición o este patrón tiene una causa única. Y nosotros queremos ayudar a la persona que así lo está viviendo a irse de raíz al punto que detona esto. Me apoyo en el ejemplo del esposo que decíamos que le dice a la mujer que quiere un sándwich con pan sin gluten y la mujer que llega con el sándwich con pan de gluten, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos esto? Y que el esposo podría decir, oye, ¿qué me quiere matar? ¿O qué está pasando? Y además, ¿por qué siempre me hace lo mismo? De novios sí me quería, de novios sí se preocupaba por mí y a lo mejor ahora de grande lo que quiere es que me vaya rápido, ¿no? En lugar de verificar o ponerse a entrar en razón de cómo posiblemente a ella se le estén olvidando las cosas. Ahora bien, el hecho de que a mí me irrite, por ejemplo, esto, o de que ante la decepción yo me vuelque en una emoción muy intensa, inmediatamente nos deja saber que aquí hay un pasado no resuelto. Y normalmente dos cosas, Sergio Auditorio. Una zona de no perdón. De hecho, el no perdón no necesariamente con otros, puede ser conmigo mismo. Y una conclusión incorrecta. Por ejemplo, en el caso del pan, cuando nos vamos a entender qué sentí y a qué se debe, cuál es la raíz, lo que hacemos, y es un ejercicio muy sencillo que invitamos al público que nos acompaña a hacerlo, es cerrar los ojos y conectar con la imaginación, con ese momento donde sentí como en el corazón algo que lo estaba rompiendo, como decías tú, Sergio, ¿no? Ese momento de tensión que a veces no es cuando se viene encima algo que yo no quería, sino 5 minutos después, cuando empiezo a pensar en eso. Cierro los ojos, conecto con esa escena de máxima tensión donde realmente sentí como que si mi corazón alguien viniera y lo rompiera. Inhalo para absorber el ambiente emocional, hazlo por favor, y exhalo para detectar en mi cuerpo dónde se siente un bloqueo, algo incómodo, un vacío o cualquier cosa similar. Cuando la persona con la que trabajo se da cuenta que siente como una opresión en el pecho, verificaremos lo que cada quien siente, volvemos a apoyarnos en la respiración para disolver el bloqueo. Inhalamos ahora e imaginamos que del cielo recibo una luz en la parte superior de la cabeza y al exhalar esta luz tiene la capacidad de bajar, desintegrar el bloqueo y entregarlo al centro de la Tierra. Esto lo hacemos normalmente 3 veces. Inhalo, recibo luz, exhalo, mando esa luz con la imaginación para disolver el bloqueo y entregarlo al centro de la Tierra. Y le pedimos a quien nos está acompañando con el ejercicio una tercera, inhalo, recibo luz al centro de mi cabeza y al exhalar mando esa luz a la zona donde siento el bloqueo y envío el bloqueo al centro de la Tierra. ¿Qué crees que es lo que pasa normalmente, Sergio? Que cuando elimino el bloqueo surge el reclamo o se viene la emoción que a lo mejor yo estaba reprimiendo o tratando de contener. Y esta persona se da cuenta, este hombre, que lo que verdaderamente le enfada más que el pan, más que el gluten y más que esto esté pasando continuamente o alguien le quiera matar, lo que realmente le duele es que no le escuchen. Es lo que él siente, no me escuchan. Es decir, no contempla que al otro se le olvidan las cosas, sino que concluye inmediatamente no me escuchan. Y decía que queremos ir a la raíz de esto. Y aquí conecto con la manera más sencilla de poder hacerlo, que puede ser tremendamente catalizador y revitalizador. Le preguntamos a la persona, con base en esa emoción que ahora has expresado o ese reclamo, no puede ser que no me escuchen, este bloqueo que siento en el pecho. Pídele a tu mente que nos ayude con un recuerdo de la primera vez que tengas presente que algo así ocurrió. Y si estoy sobrereaccionando y si esto está pasando y pasando y pasando y pasando una y otra vez, es porque aquí hay algo que debo resolver. Posiblemente me enfade tanto y se repita tanto,
pero que esto se deba no a lo que me hace la persona con la que me relaciono en el momento presente, sino a la huella que dejó un acontecimiento que en el pasado yo viví como si hubiese sido algo de vida o muerte. ¿Y qué crees que pasa cuando seguimos esta secuencia con este hombre? ¿Se da cuenta, Sergio? Así su mente le trae el recuerdo. Se llama puenteo afectivo o puenteo somático lo que estamos haciendo. Viajamos por conducto de la emoción o de la sensación a un primer momento y él se acuerda de ese momento. Adivina qué, Sergio, en el que su padre está en el baño, tirado, con un frasco de pastillas tiradas todas en el piso, se las tomó todas, se quiere matar. Y no hay forma en que el padre reaccione ante lo que él le está diciendo y por lo tanto no solo es que se sienta no escuchado, sino que se siente ante una situación o un peligro verdaderamente de vida o muerte. ¿Qué te parece esto? Impresionante, ¿no? Muy impresionante y desde luego muy liberador saber que entonces el problema, más allá de que yo no entienda que aquí hay olvidos, es que yo me quiero sentir escuchado e insisto en hacerlo porque en algún momento sentí que el no estar siendo escuchado era un gravísimo peligro, ante lo cual establezco pues una estrategia de sobrevivencia. ¿Y cuál es? Alzar la voz, alzar la voz, alzar la voz, hasta que no importa el número de repeticiones, me dé cuenta que ni aunque traiga un micrófono, voy a poder conseguir cosas que posiblemente estén fuera de mi control y dependan de situaciones que dependen enteramente de otras personas. Muy bien. ¿Qué otras formas de solución tenemos, Maru? ¿Nos podrías dar alguna? Mira, vamos a ir ya rumbo al final del podcast hoy a compartir algunas otras formas que pueden ser súper efectivas y que a título personal digo que las recomiendo, Sergio, porque a mí me han ayudado a cambiar el rumbo cuando por cualquier motivo me decepciono, me desilusiono. La primera, ¿sabes? Es, yo escucho a mis pensamientos y lo que me quieren decir, pero lo escucho una vez. Cuando me doy cuenta que mis pensamientos se empiezan a repetir, se empiezan a repetir, se empiezan a repetir, yo me doy por enterado, apunto en un papel lo que me están diciendo y una vez que lo tengo ahí claro, entro en silencio. Es como si al entrar en silencio, Sergio, estuviera buscando sintonizar nuevamente con una frecuencia interior que se afina entonada con el exterior. Algunos hablan de la famosa música de las estrellas, no sé si lo has escuchado, como el sonido de la creación, que todos los astros emiten un único y particular sonido. Nosotros también tenemos una propia música interior, que es la que nos puede regresar a una estabilidad desde la cual las cosas se pueden contemplar mejor. Entonces, entrar en momentos de silencio, hay quien dice, no puedo, me es imposible. ¿Por qué? Porque estoy tratando de resolver aquello que ocurrió. Sin embargo, es evidente que en un estado alterado, mis pensamientos y darle rienda suelta a las emociones me van a ayudar mucho menos, ¿no? A resolver esto. Entonces, cuando esto es posible, apunto todo lo que a mí me está generando perturbación y activo un momento de silencio. Hay para quienes esta técnica se puede mejorar aún, Sergio, auditorio, si dibujo como un cuento. Puedo crear 12 cuadritos, 6 arriba, 6 abajo, como si fuera una caricatura, y en la caricatura dibujo lo que según yo ocurrió. ¿No sabes qué útil es esto? Porque al poner en imágenes lo que yo tenía dentro, esas representaciones mentales, me puedo dar cuenta de muchísimas cosas que en su momento no contemplé. Desde luego, un segundo remedio, Sergio, es reconocer que muchas veces cuando a mí otro me decepciona, fíjate lo paradójico del asunto, yo hago justo lo que me molesta que él esté haciendo. Por ejemplo, me entristece que cuando mi papá se enoja conmigo me deje de hablar. No solo me entristece, la verdad me choca. Pero sin darme cuenta, cuando pasa algo y él me empieza a regañar, yo me voy corriendo y lo dejo hablando solo. Yo soy el primero o la primera que no quiero hablar.
En otras ocasiones, tal cual la decepción amorosa de la historia de Sandy D, el Daniel seco que le tiraba la onda, de repente regresa a la escuela y se hace como que ya no le interesa. Y no sé si esto te llegó a pasar, Sergio. Entonces, aquel que a ti te interesaba se hace como que no le interesas y entonces en respuesta tú dices, ah, sí, pues a mí tampoco me importas. Y empezar a hacer eso que justo es lo que más te choca, el problema es que empieza a alimentar una vorágine de nuevas desilusiones y decepciones. Es decir, de cierta manera es como si la energía que yo recibo la califico mal, la lleno de miedo y lanzo al ambiente una acción alimentada por este miedo que lo único que va a hacer es intensificar justo lo que yo quiero evitar. En tercer lugar, fíjate cómo puede ser una verdadera técnica, digamos, Sergio, que ayude a revitalizar la importancia de crear pausas. En lugar de darle rienda suelta a la imaginación, simplemente crear una pequeña pausa para observarme a mí y a todo lo que hay a mi alrededor. Esto ayuda muchísimo, Sergio, cuando alguien está con el corazón roto. Si yo me acuesto sobre la tierra con el pecho boca abajo, puedo empezar a respirar imaginando que al inhalar concentro mi dolor en el corazón y al exhalar lo mando al centro de la tierra. Y luego al inhalar absorbo de la tierra amor incondicional y al exhalar lo vuelco sobre mi corazón. Esta técnica de respirar boca abajo para entregarle a la tierra mis penas y que de alguna manera la tierra me contenga, puede ser verdaderamente de alto impacto en situaciones, digamos, o decepciones mayores. Ahora, alguien me dirá, Maru, pues sí, pero de noche no me voy a salir a tirar al parque boca abajo, ¿no? Bueno, tenemos otras posibilidades. Me parece que es vital, Sergio, identificar exactamente lo que me está provocando malestar, porque digo que a veces no es lo que me hicieron, sino que, digamos, son mis fantasías acerca del daño que alguien me quiere causar. Y repito que muchas veces asumo cosas y lo que más me lastima es lo que asumo basado en lo que yo no sé, simplemente en lo que creo. Por otro lado, Sergio Auditorio, si yo identifico lo que temo, esto es esencial, ¿sabes? Para no volverme a meter en aprietos. Y hay expertos que dicen esto, Sergio, no sé si tú lo habías escuchado, que al miedo, la única forma de evadirlo o de evitarlo es atravesarlo. Y lo que Muchos te dicen es salimos. enfrentar tus fantasmas, ¿no? Eso es, enfrentar los fantasmas, atravesar al miedo. ¿Y qué significa esto? Pues abrir los ojos en lugar de cerrarlos. Y fíjate que esta siguiente reflexión me parece que puede ser de lo más importante en el proceso al que queremos invitar al auditorio hoy. Yo tengo esta pregunta, Sergio. ¿Qué puede ser más peligroso? ¿Darme cuenta que el otro o la situación no es lo que quería? ¿O vivir abrazado de algo que es peligroso? O de algo que no es real, ¿no? Bien, pues vivir abrazado de algo que no es real puede ser mucho más peligroso que el peligro que yo creo en ver lo que no quiero. Eventualmente, importantísimo, por supuesto, Sergio, activar todos los sentidos. Hay personas que me dicen, yo ya sabía que iba a pasar esto. Bueno, pues si tienes miedos prematuros, si ya lo sabías, es porque hay una historia previa. Algo más ocurrió en el pasado. Y si tú ya sabes que eso puede volver a ocurrir porque ya ocurrió en el pasado, eh, pues qué mejor que aprovechar entonces esta oportunidad para evaluar qué podría ser yo distinto en caso de que esto volviera a ocurrir. Y por supuesto que hay cosas siempre que puedo manejar de una manera diferente que opere a mi favor. Casi ya rumbo al final, me parece que esto también es algo esencial, Sergio. Clarificar mis intenciones.
Decía yo que muchas veces lo que yo pienso y me lastima no es cierto, pero hay algo bien importante que muchas veces no nos detenemos a considerar. Si yo quiero estar en esa escuela, si yo quiero esa carrera, si yo quiero salir con ese chico, ¿para qué lo quiero? Porque, ¿sabes? Más allá del físico que quiero, de la escuela que quiero, del diploma, del concurso que yo quiero ganar, o de la persona que quiero afianzar, lo que verdaderamente anhelo es un sentimiento que si no es con esto o con aquella persona, yo estoy en capacidad de hacer real. ¿Y sabes cuál es el mayor problema que tienen estas decepciones, Sergio? Que muchas veces nos tiramos al dolor por haber perdido, según nosotros, a quien no nos iba a hacer felices. No sé si me explique. Es decir, suelto mis objetivos porque no conseguí lo que quería con quien nunca me iba a ayudar a conseguirlo. En lugar de celebrar que al darme cuenta que no es aquí, que no es con esta persona como lo voy a conseguir, estoy empoderado para seguir adelante con mi intención y lograrlo. Es impresionante, Sergio, amigos, la fuerza interior y el poder que ésta tiene cuando nos proponemos algo o cuando nos aferramos a algo. Para concluir, quiero saber, Sergio, compartir esta historia que a mí nunca me dejará de impresionar. Es el caso de una señora que me vino a visitar y me confió cómo en su momento ella se había enamorado perdidamente de un hombre que, llegado un momento, le había declarado que no la podía amar por ser un hombre comprometido, lo que en su momento no le había dicho. Y lo que es impresionante en la historia, pues eso me va a decir que tiene de impresionante, eso pasa todo el tiempo. Bueno, fíjate si no es impresionante el poder que tienen nuestros pensamientos, y digo más cuando nos aferramos a algo. En algún momento ella lo ama tanto que dice, no, pues si es comprometido, pues ni modo, yo me aguanto. No lo consigue con él, pero ¿qué característica crees que tiene la pareja siguiente que ella tiene? Las del comprometido. Es comprometido y tampoco se lo dice. ¿Hasta Entonces dónde empieza a llega? atraer. Claro. Y ahí también una de las razones por las que caemos en repetición cuando estamos aferrados a lo que no nos pertenece. Y repetimos esto que habíamos dicho. Cuando una situación o una persona no me valora, claramente, esa persona o esa situación no es para mí, ese no es mi lugar. Finalmente, me parece que lo más importante que podríamos decir para finalizar es que ante esa posibilidad de fracasar en destinos, en situaciones o en personas que no satisfacen nuestras expectativas, hay un mensaje final, como dices tú, una moraleja. Y esta es que si acaso alguien hace algo que no satisface mis expectativas, probablemente yo mismo esté haciendo eso de otra manera en mi vida, conmigo mismo. Y ahí donde está el problema, Sergio, ahí la solución. Si, por ejemplo, alguien me dice que está disponible y meses después resulta que está comprometido, la pregunta que nos haríamos es, ¿de qué manera yo me comprometo, pero luego quiero hacer otras cosas? Porque esto sí lo puedo cambiar. Si alguien, por ejemplo, viene y me deja plantado una y otra vez, yo me puedo preguntar en qué sentido yo estoy defraudando mis propias expectativas. Y definitivo, esto sí está bajo mi control. Y si de alguna manera viene este hijo adolescente y me reclama y no se puede disciplinar y yo siento que me está lastimando, ¿te acuerdas que decíamos? Yo no solo me pregunto de qué forma yo me lastimo, sino que también me puedo preguntar cuándo fue la primera vez que sentí que alguien me lastimaba. Porque posiblemente no solo es que yo haga esto, sino que puede haber un pasado no resuelto que esté esperando a que regrese para cambiar conclusiones y comprender que el mundo que me lastima normalmente si lo hace es porque tiene mi permiso consciente y no consciente para hacerlo, hasta que llegue un punto en el que yo me pueda elevar en niveles de amor personal desde los cuales comprenda
que el mundo, las situaciones y los otros, más que ser lo que yo quisieran, son lo que hasta ahora han podido ser. ¿Cómo ves este contenido, Sergio? Híjoles, pues bastante inspirador, ¿no? Porque no es algo de lo que alguien nos hayamos salvado, sin embargo, creamos esos patrones repetitivos y pues lo mejor que nos puedes legar, Maru, es la forma de romperlos. Sin duda, Sergio, siempre hay algo que yo no sé cuando hay una situación repetitiva, pero puedo saber. Para las familias concluimos finalmente recordándoles que si hablan y hablan y hablan y no hay cambios, posiblemente haya problemas de comportamiento que se deben a reacciones no conscientes. Y obviamente, más que la voluntad y el desquicie que genera en la familia, la importancia de consultar a un experto en estos temas para poder atender lo que verdaderamente está ocurriendo. En el sentido de lo personal, afinar los sentidos, Sergio, auditorio, ya sabiendo que mi mente no consciente me va a ayudar a confirmar que lo que creo es cierto. Y sabes, entonces, nada mejor que decir qué es lo que creo. Porque a lo mejor todo inicia por las creencias que tenemos, a las que, igual que a las emociones, les damos rienda suelta. Saber quién es la persona que tengo enfrente, no huir de lo que temo ver y ser el amor en acción, ¿sabes, Sergio? Conmigo mismo y con los otros. El amor incondicional que reconoce que yo soy quien decido cuánto más estar separado o separada del amor que comienza en mi interior y del claro reconocimiento de lo que hay en mi exterior. Pues eso, lo que teníamos preparado para hoy, Sergio Auditorio. ¿Cómo concluyes tú, Sergio? Pues esperemos que esto marque un antes y un después en todo nuestro auditorio, en todas las personas que nos escuchan, cuando menos con la conciencia, ¿no? Con eso es un buen comienzo de detenerse a pensar, lo sé todo, es Mm, realidad lo que estoy pensando. Y mm. creo que con eso es un paso más que suficiente hacia el cambio de estos patrones que nos llevan a decepcionar. Pues gracias, Sergio, por acompañarnos. La historia de Vaselina me parece que muestra esas dos desilusiones, ¿no? La de algo que definitivo abrazo y no debo abrazar, Frenchy y la escuela de belleza, o la de la desilusión por algo que sí debo abrazar, pero que para poderlo abrazar yo me voy a tener que transformar. En la historia, Sandy Dee tiene que hacer cambios. Ya no es una niña, es una preparatoriana. De la misma manera, si tú pretendes abrazar algo que sí te corresponde, que sí te valora, importante que puedas hacer los cambios interiores para aclararte con lo que deseas, para alinearte con lo que el otro quiere y para ir adelante, si no es así, en el rumbo de lo que pues verdaderamente anhelas. Nos vemos en una semana, Sergio. Hasta la próxima, Mar. Hasta entonces.